Amigos, continuamos con más de Despierta RD. Las cosas que se escuchan aquí, eso no tiene nombre. Vamos a recibir a nuestro invitado de inmediato en esta mañana para seguir analizando el panorama político y los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales del pasado domingo. Tenemos con nosotros a Raniero Casoni, quien es consultor político. Bienvenido a Despierta RD. Gracias, gracias. Bienvenido, Un placer Casoni. estar aquí entre amigos. Bienvenido, Casoni. Casoni, Cuéntame. el proceso electoral deja muchas lecciones. ¿Cuáles son las principales lecturas que tú le tienes a los resultados que ya son oficiales? Yo creo que lo primero que nos deja esta elección es algo que muchas veces queda como de segundo plano. Si quieres tener éxito en una carrera política, tiene que ser planificada. Y cuando digo planificada es que no puedes esperar a última hora, cuando ya viene el proceso electoral, a salir a hacer campaña. Y eso lo vemos en principio con el presidente Abinader. Si ustedes comparan cómo era el presidente Abinader en el 2015, 2014, incluso más allá, en el 2011, ven cómo era un candidato un poco frío, Sí. incluso se ganó un apodo que ya es público, ¿no? Que es la Tayota. Y el entrenamiento continuo, el uso de consultores de manera adecuada. Hipólito por ese Sí, fue por ese Hipólito, apodo. se lo puso en una- No, y ahora también a la caricatura, ¿no? Que le dicen Super Sí, Tayotín sí, ahora. Tayotín. Ah. Pero por lo Pero menos lo ha por Hipólito, capitalizado por ya, Hipólito. incluso ese apodo. El propio presidente lo utiliza. Sí, ya lo... Porque el humor es una forma de hacer política, es una Exactamente. forma de comunicar. Entonces, cuando uno ve el presidente Abinader, de una u otra manera, eso ha sido el trabajo de una planificación, de una carrera política. Incluso lo que dijo en su discurso de victoria, que él no iba a volverse, que él iba a cerrar. Porque quizás la carrera política, tú sabes cómo empezar, logras algo muy difícil que es conectar y tener éxito. Pero el éxito también te envuelve y te hace cometer errores en el tiempo que te saca. y persiste ese error y luego tu figura se queda diluida. Entonces, así como planificas la entrada a la política, también tienes que planificar la salida de la política, que es más difícil todavía. Porque quien ha manejado poder, quien ha tenido un buen rango en la política, ha tenido una buena aceptación, no tolera mucho el tema de la derrota política y pierde capital político a partir de los hechos que hicieron en su momento un grande en su entorno. Hablábamos incluso off the record acá de figuras que están quedando fuera del Congreso Correcto. y figuras que eran grandes ganadores. Entonces eso es porque quizás no se planificaron para una salida. Entonces eso por un lado. Lo segundo, bueno, otro ejemplo que es muy cercano de Cristian, el caso de Omar. Yo creo que Omar también es eso. Omar no se basó en una candidatura presidencial. Se basó en una causa. Él entendió y hubo estrategia de que la popularidad del presidente Abinader era muy alta. Entonces, hizo poco contraste con el presidente. Hizo críticas muy puntuales, que son las críticas ciudadanas, pero se dedicó a abrazar causas. Y allí está la diferencia entre una planificación de una carrera política. Entonces, ¿qué es la mejor lección que le puede quedar hoy a todos los partidos políticos, en especial al PLD, al PRD y al Partido Reformista? Es que tú no puedes, bueno, y a la misma Fuerza del Pueblo, porque también hay que decir que la Fuerza del Pueblo tiene que pasar por un proceso de revisión interna. Decisiones que tomaron que casi afectan muchas relaciones. Decisiones que tomaron que de una u otra manera no representan la identidad de un partido. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que la política nunca termina, que toda comunicación que tú generas es política, pero no toda la política está en la comunicación. Y está el trabajo de la base, el trabajo de abajo hacia arriba. Y es lo más importante que tiene esta elección. El Partido de la Liberación Dominicana es señalado como uno de los grandes perdedores de este proceso electoral. ¿Qué fue lo que tú entiendes que pudo haber ocurrido allí? Ocurrió ahí. Que fue uno de los partidos mayoritarios en su momento y que ahora está disminuido. Viene de un 37% en la Dios elección mío, anterior. bajaron 10. Viene de la tras anterior en un 61 por 62%, que fue lo que tuvo Danilo Medina. Si sabes que he escuchado mucho eso, ¿no? Siempre buscamos ganadores, perdedores. Pero el PLD le ganó la Fuerza del Pueblo en las elecciones municipales. Entonces,
a veces lo decimos con la simpleza. ¿Por qué ganó el PLD en la elección municipal y perdió en la congresual? Bueno, eso es lo que hay que revisar. Es un candidato como Abel Martínez, que no unificó al partido, que le costó entender el funcionamiento del partido, que dividió mucho más al partido y que no encontró un jefe de campaña sino ya en la etapa final y logró conectar con un mensaje pero de manera tardía. Porque yo debo decir que en el último mes y medio de campaña de Abel Martínez la campaña de Abel Martínez fue un repunte. De hecho, yo decía, Albert Martínez no está cuidando ni siquiera su 2028, porque las elecciones no se acabaron el domingo. Y no estaba cuidando su futuro. Yo creo que la presentación en el debate fue lo justo que tenía que hacer. Lo que además funcionó fue tratar de rescatar cuál era la identidad del PLD, pero no era una campaña que le tocaba a él, era una campaña que le tocaba al partido. Entonces ahí también viene la crítica del partido. ¿Y por qué el PLD le ganó en las elecciones municipales a la Fuerza del Pueblo? Porque a nivel de las mejores candidaturas que tuvo esa alianza Rescate RD, reposaban sobre el PLD. ¿Y por qué la Fuerza del Pueblo le fue mejor en la congresual? Porque las mejores candidaturas le correspondían a la Fuerza del Pueblo. Entonces, porque eran los candidatos más sólidos. Eso también te dice, no es que el PLD perdió, es que yo creo que perdieron la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y perdieron porque no supieron ponerse de acuerdo en lo que había que ponerse de acuerdo. Perdieron porque no han construido un proyecto de poder más allá de figuras que están. En el PLD no hay un proyecto político per se. Hoy, teniendo muy buenos candidatos, muy buenos perfiles. Juan Ariel Jiménez, por ejemplo. Correcto. El mismo Abel Martínez. Yo creo que incluso el PLD planificó en esta elección su proceso de renovación para el 28, porque nos hicieron presentar a una candidata que no conocía mucho de la gente, que era Zoraima Cuello. Se están pensando en un futuro. Pero en la Fuerza del Pueblo, ¿quién pusieron de candidata a vicepresidenta? ¿Pensaron realmente en un 28? Yo creo que ahí hay un gran peso sobre Cristian Cabrera, sobre Omar Fernández, en ese proceso de renovación, porque Omar es realmente hoy ese futuro dentro de la Fuerza del Pueblo. Pero cuando tú empiezas a ver los dos senadores que ganaron, ¿qué relación tienen con la prensa? ¿Qué relación tienen para ser una figura nacional? ¿Qué relación genera una identidad hacia el partido? Yo lo dije en modo relajo en un momento. Yo decía, ¿por qué el presidente no puso de candidata a vicepresidente a una mujer que de repente, como Norisbel, la que estaba en Santo Domingo Este, o la misma Juliana, buscando un poco renovar, refrescar? Pero Ingrid Mendoza no le aportó mucho tampoco a la candidatura de la Fuerza del Y Pueblo. con la parte emocional, exacto. ¿Pero a qué? O sea, digamos, estabas pensando en una elección. Al reinaldismo, Exacto, vamos a decir, apostando al PLDismo, Lo que quedaba en el PLD a traerlo. ¿Qué tanto le pudo haber aportado una mujer como Ingrid? Que en ese momento, digamos, tus hermanos están del otro lado también. Digamos, esa no era una elección. Esa era una elección pensando que escenario 2012, es decir, un escenario cerrado. Pero el presidente Abinader siempre estuvo arriba en las encuestas. Y eso también yo decía, hay que planificar la salida. Esto también es un llamado de atención para el presidente Fernández. En el sentido de que, muy bien, ya fue candidato, pero después de usted, ¿quién sigue en el partido? Exacto. Omar. O sea, que eso es un partido nada más de los Fernández. Eso también eso es lo que hay que pensar, hay que proyectar. O sea, no que nos quedemos con las cosas. Igual ocurre con el PRM. Perdieron la capital, la senaduría. Pero perdió el presidente Abinader. La verdad, el presidente Abinader se ve afectado con perder 3 senadurías de 32. Que lo cargaron. Sí. Pero también era un reto al interno. No pudo hacer de alguna forma que esta elección de la senaduría, por el carácter de importancia que le dio el propio PRM, el gobierno, le hiciera que se sintiera mucho más la derrota. O sea, si no se le daba esa importancia, podía pasar más desapercibida, ¿no? ¿Cómo puede ser una derrota, y lo digo abiertamente, cómo puede ser una derrota que de 18 diputados ganaron 13? No, pero refiero a la senaduría. Pero estoy hablando de la capital. No, pero yo hablo de la senaduría. Pero tienes un contraste, es decir, ganas 13 diputaciones, ganas la presidencia en el distrito, pero pierdes la senaduría. Pero pierdes la senaduría no con un PRMista.
A pesar de haberlo cargado, a pesar de haberlo llevado, pero no es un PRMista. ¿Esto estuvo parte de la estrategia por el hecho de la posibilidad de perder la capital? Puede ser una, por eso digo, yo lo dejo como un escenario, pero hay otro escenario que también hay que tomar en cuenta. Hay un mensaje interno. ¿Qué ocurre en el 28 si el PRM no se mantiene unido? Porque ahí lo que está diciendo, ahí hay un mensaje no pensando en el 24, en el 24. O sea, la derrota no está para el 24. Pareciera haber sido parte de la estrategia de decirle al interno del partido, o nos ponemos de acuerdo para ver quién va a ser el sucesor en el 28, o simplemente vamos a quedar afuera. Bueno, todos los liderazgos del PRM del futuro Están en el concentrados Distrito en el Distrito Nacional. Entonces ahí también hay un mensaje. Entonces, y el mensaje puede decir el presidente, o sea, yo creo que el presidente Abinader ganó con esta elección. Por dos cosas. Uno, decía el presidente Balaguer, por lo que entiendo, Balaguer siempre le gustaba tener voces de oposición. Consiguió una muy buena en el distrito, una voz de oposición. Ganó la democracia porque hasta lo que nos decía en la encuesta es que iba a ser de manera arrolladora la victoria del PRM. Y si lo comparamos incluso con el 2016 de Danilo, creo que eso no lo tengo muy claro, pero probablemente creo que esta asegura más diputados que Danilo tuvo en su momento con el PRM. Que el PRM tuvo más diputados. Parece que diputados sí. Sí. Senadores no, pero diputados sí. Senadores no, senadores es uno. Exacto, por eso digo, senadores... Pero diputación... Ahora hay tres de oposición. Sí, diputaciones. Pero a nivel de diputación, y lo recuerdo porque de una u otra manera... Es más difícil conseguir más diputados. Y lo recuerdo porque para hacer la reforma... Parecería contradictorio, pero más difícil por el Creo que método de fueron 90 y Hodge, pico que cálculo tuvo y el PLD, sí. Pero eso fue culpa de la oposición. Porque la división hizo que eso fuera mucho más fácil. Claro. Si la oposición demás. hubiese El método sido... de Hodge se alimenta mucho. Si la oposición hubiese sido unificada, por lo menos en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, el PRM no saca 4, de 5. Exacto. Entonces, digamos, Y en la 3 sacó, de 7 sacó 5. 5, porque también está la división. Sí. Entonces, ahí hay mensajes. Yo creo que quedarnos con nada más los resultados electorales no es suficiente. Además, les voy a decir algo, la cantidad de líderes nuevos que tiene hoy el PRM, también hay que ponerle atención. Y cuando digo líderes nuevos es que, por ejemplo, yo por lo menos trabajé con gente joven, gente nueva, gente que está llegando a cargos nuevos. Y también teníamos una media. Digamos, cuando tenemos una media es que el PRM tenía 55%. Muchos de los que hoy llegaron no llegan porque tienen un liderazgo propio. Llegan porque están basados en un gran paraguas o en un gran, digamos, portaaviones que se llama Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Eso se replicó en la senaduría, que se pintó de azul el mapa prácticamente con figuras que tumbaron a otros políticos de renombre y que son muy buenos candidatos. Hasta Félix estuvo en peligro en un momento. Hasta Félix estuvo en peligro en un momento. Pero perdió Dionis Sánchez. Exacto, un ejemplo de Casoni, esto. el tema de la abstención electoral. Tenemos un ejemplo de las elecciones del 20, muy alta. Tenemos un ejemplo de las elecciones del 18, muy alta. Esta, muy alta, un 46, casi 47%. ¿Qué lectura le das tú a eso? La abstención es el reflejo de tres cosas. Uno, la poca credibilidad del sistema. Y eso es lo peligroso. Y ahí tengo que hacer una crítica más fuerte aún a los partidos de oposición. La denuncia constante de fraude. Entiéndase, oposición en cualquiera de sus formas, desde el 2012 hasta acá. Cada vez que Todo yo el que ha sido opositor. cada vez que pierdo, yo denuncio un fraude, estoy atacando al sistema. Cada vez que yo desmotivo a la población, y de hecho, lo dije en muchas oportunidades, las primeras declaraciones de la Fuerza del Pueblo en la derrota de las elecciones municipales socavó la base de la esperanza del partido de tener reales posibilidades de ganar en esta elección. Porque denunciaron fraude, denunciaron cosas que no eran reales. Eso lo hizo su propio líder en un discurso. Lo hizo más, sí, pero más que todo su jefe de campaña en su momento, Rubén Maldonado.
Pero además, yo tengo que explayarme con una cosa ahí. El presidente Fernández, que es un académico al que respeto, un intelectual, 3 veces presidente, pero que en su función internacional, él reconoció elecciones en Venezuela que tenían más indicios de fraude, muchos más indicios de situaciones ilegales, de situaciones autoritarias, que las que él tuvo en las primarias contra Gonzalo Castillo. A mí me gusta decir esto porque la política te cobra la incoherencia de momentos en la que tú tú lo vivió ocurres. personal aquel proceso. Claro, que es muy fácil. No, claro, pero es que a mí me gusta decir esto porque qué fácil es decirlo. Y qué fácil fue haber reconocido y después político decir... dominicano no está preparado para perder entonces. Eso también. Bueno, yo te digo que no. Pero hay muchos políticos, pero no hay que generalizar. Hay políticos que no están preparados para perder. Porque la derrota te permite sembrar un futuro. Las derrotas no son derrotas si tú sabes utilizarlo 4 años después. Las elecciones son cortas, son cada 4 años, no son cada 5, no son cada 6. Y en 4 años pueden pasar muchas cosas. Sí. Entonces, Que te beneficia como te perjudica. Ingeniero, el tema, tú mencionabas al punto déjame número 1. decir, por ejemplo, la forma en que reconoció la derrota Abel Martínez fue innovador totalmente. Sí. O sea, Abel se dedicó a los últimos mes y medio a entender que él tiene que buscar su futuro en el 28. Y ya veremos, mientras en la Fuerza del Pueblo todo el mundo dirá Omar es el candidato o Leonel, en el PLD estarán viendo quién será. Ya Margarita anunció que tiene un proyecto para el 28. Exacto. Soraima dejó un buen sabor de boca. Juan Ariel Jiménez es otro que está Ya ahí. la gente lo está ponderando. Los aspira, como decía Sí, lo Gonzalo. está ponderando. Le mencionaste el primer punto de la abstención y lo que puede generar eso en el sistema y dijiste que son 3. Ahí tenemos un primer elemento, digamos el quiebre. Sí. Luego el segundo elemento es, yo digo que la política es como el amor, ¿no? Y cuando digo que la política es como el amor es que hay que hacer una revisión interna. Cuando tú tienes un amor con base solo de comprar una noche y que te engañen o te digan que sí y lo celebraste, es como el político que siempre depende de la logística para ganar. Entonces, le generas digamos, se ha convertido en una transacción más que en una convicción. Y eso no es culpa del PRM, no es culpa del PLD, es culpa del sistema que ha permitido que eso ocurra y venga ocurriendo. Entonces tienes por un lado una población que se ha convertido de algún modo en una forma de transacción, que no siempre, que al igual que como tú vas esa noche y tratas de disfrutar y no sabes si es verdad o es mentira, en esa transacción tú no sabrás si de verdad van a votar por ti o no. Porque la logística nunca es suficiente para saber si realmente vas a tenerlo. Luego tienes lo segundo, que es engañar para lograr tu objetivo. Entonces tú ves cómo las mujeres dicen, no quiero saber más de hombre, y se acabaran, no quiero saber más. Entonces luego tienes a los hombres y dicen, no dicen, no quiero saber mujeres, dicen, yo no quiero relación seria. Por lo menos el hombre en ese sentido es un poco más serio, ¿no? Dice, no, yo sí. Pero la mujer dice, no, yo no quiero saber nada, pero eso es mentira. Pasa en la política. Pero la política es mucho más profunda. Porque yo no necesito de saber de la política. Yo sí necesito tener una relación. Porque la condición humana per se nos dice que eso es algo que es nato, que lo necesitamos, es parte de del espacio común que construimos y de una generación de química de nuestro cuerpo que requiere de eso. Pero de la política no. Entonces, la decepción amorosa en política de que no quiero saber de ellos es profunda. Y peligrosa. Y peligrosa. Sí. Y esa herida está, que yo lo vengo diciendo desde el 2015, y esa herida se va creciendo poco a poco. Y luego tienes un tercer elemento. ¿Para qué voy a votar si ya ganó? Sí. ¿Para qué? Cometió un error el PRM con el discurso del 70%. Como discurso. Porque en la municipal ocurrió a la inversa. El PRM proyectaba Menos. mucha victoria, hablaba incluso de un 70% y terminó cerca del 80 y tanto por ciento de las plazas. Ahora ocurrió todo lo contrario. Habrá que preguntar cuál fue el objetivo de eso.
Porque yo hoy te puedo decir, todo el mundo se concentró en el 70%. Sí. ¿Y qué pasó en la Cámara de Diputados? O sea, todo el mundo está hablando del 70%. ¿Pero qué pasó en la Cámara de Diputados? Tiene más de un 70%, creo, de los diputados. Quizás el 70%. Ojo, no lo sé. Habría que ver. Pero todos lo concentraron en el discurso del presidente. Claro, pero habrá que Parte ver. Pero presidencial. acuérdate que... Porque en la Cámara se da una coyuntura y No, es que con menos tú ganas más en el sentido de que tú no necesitas un 70% de la votación, o sea, de la votación partido, para alcanzar un 70% de las plazas. Por Pero- el método de Hon. Claro, pero fíjate, a lo que te estoy haciendo ver es, nada más concentrado en una cosa, pero quizás lo que buscaba era esta otra cosa. Es decir, quizás, a ver, El foco estaba aquí, pero el propósito era de otro. exactamente. O sea, si mientras tú hablas hoy, todo el mundo estaba pensando en lo que estaba ocurriendo en la presidenta y todo el mundo estaba enfocado en eso. Pero tiene la mayoría de la asamblea. O sea, ¿de qué te sirve haber ganado con 70%? ¿Y de qué te sirve tener 140 diputados? O sea, digamos, veamos desde el punto de vista pragmático. Entonces, a veces no todo en la... Si toca optar por una opción, ¿cuál sería preferible? Me imagino que la pregunta que... Exactamente. O sea, pero mientras que yo te voy diciendo, así como el rumor, que no tengo mayor información, de que Omar Leonel solo votó en una boleta. Que no votó ni en la boleta votó en las presidencial. tres boletas, votó en las tres No, boletas. pero eso fue una noticia que sirvió. ¿Por qué Omar solo votó en una sola boleta? ¿Por qué era interesante ver eso? ¿A qué estaba apostando Omar? O sea, porque eso fue una estrategia de comunicación. Y si no fue una estrategia de comunicación, fue una suerte que le pasara eso, porque de una u otra manera dijeron, pero mira, el hombre está apostando a la unidad. Está apostando a la unidad. Bueno, pues, quizás era el mensaje que enviaba. Muchísimas gracias A por la esta hora. intervención y por, Gracias. por aclararle a la gente muchos puntos en torno al torneo que electoral falta, del pasado lo que falta. domingo. Y lo que falta todavía. mucho Hay que hablar más. de- No, pero ya empezó uno nuevo. Sí, claro que Sí, sí. Ya empezó uno nuevo. Es que no termina, es que la política nunca termina. Ya se está corriendo para el 28. Bueno, ya tenemos la primera Yo aspirante. diría que está corriendo para el 32. La primera no va como una docena de aspirantes. Yo creo que hay gente que está corriendo ahora, hasta el 32. Sí, así Bueno, es. señores, a ustedes también muchísimas gracias por iniciar sus días con nosotros a través de Telecentro, Canal 13. Continúa con nuestra programación. Feliz resto del día.